dirigirme a ustedes y en esta ocasión presentarles un video con una extraordinaria investigadora, una mexicana que ya tiene varios años en esta temática de los ovnis y bueno, pues es una persona muy objetiva en sus presentaciones, pertenece a algunos grupos de algunas partes del mundo, como de Argentina y España. Y quiero yo agradecer a Sari Méndez el haber hecho este contacto posible. Sari, muchísimas gracias de estar aquí en esta presentación. Te lo agradezco mucho. Hola Carlos, un gusto para mí acompañarte y pues encantada de conversar contigo unos minutos. Claro que sí. Y bueno, pues voy a retomar algunos de los aspectos que yo te he visto en tu canal, el de Carrozas de Fuego, y también en el otro que tú participas con personas de España y Argentina, porque me ha llamado mucho la atención que ustedes se han enfocado también a la cuestión de los ovnis caídos, que para mí es de una importancia pues bastante fuerte porque precisamente ahí es donde podemos tener pruebas de testigos, rastros de la Tierra, los rastros que pudieran acontecer de obviamente por el estrellamiento de piezas de estos objetos y para mí es una pieza muy importante en este mosaico de los objetos voladores no identificados o como dicen los norteamericanos, los WAP, ¿no? Y para esto quisiera que nos desarrollaras la cuestión de la incógnita de por qué precisamente estas naves, si tienen una tecnología muy desarrollada y van cientos de años o quizás miles de años adelante de nosotros, pues sufran este tipo de accidentes, porque de que los ha habido, los ha habido. Así es que, ¿cuál es, en base a lo que ustedes han hecho, revisado, investigado, cuál es tu hipótesis del por qué estos objetos, estas naves, se han accidentado? Bueno, pues sí, sorprende que con esta tecnología se caigan estos artefactos, ¿no? Y sí ha habido quien pregunta, entonces no son tan perfectos porque se caen. Y a lo largo de la historia tenemos los reportes de la caída de estos objetos. La más significativa, obviamente, es la del caso Roswell, en donde sería inexplicable que en un espacio desértico abierto hubiera algo que hubiera hecho caer a estos ovnis. Y sin embargo, hay más casos alrededor de esa caída en esa zona. Hay por allí un libro que habla de los 7 casos de ovnis caídos en la zona, en zonas aledañas a Roswell, ¿no? Pero no es el único. Sabemos de los casos que han ocurrido en Rusia, incluso en España, en México, en Argentina, y pues en realidad hay reportes de caída de sobre todo platos, también por ejemplo en Australia, en Sudáfrica, y quienes nos hemos dedicado a esto y pues conversando entre nosotros a medida que nos conocemos o entramos en contacto y analizando las variables del entorno donde han ocurrido estas caídas, pues nos hemos dado cuenta que ah, cerca a los sitios donde caen había antenas de radiocomunicación o telecomunicación por microondas. Eh, y con un compañero que estuve colaborando un tiempo, hicimos por ahí como una pesquisa, ¿no? De ver qué pasaba con este tipo de antenas de telecomunicaciones y encontramos que yendo hacia el pasado, e incluso antes de que hubiera esas caídas, existían esas antenas.
Y después de que empezaron a caer los ovnis y también pues a ocultarse los casos, esas antenas desaparecen. Bueno, Ahí, hasta lo que recuerdo, corrígeme por ajá, favor, que estas cuestiones de microondas se utilizaron aquí en México cuando cuando empezó la televisión por allá de los años 50 y como se transmitía, no había los satélites, desde luego, era precisamente en base a microondas. Eh, exacto. ¿Sobre esas antenas te estás refiriendo o te refieres a algunas, lo que pudiera emplearse para la cuestión de los radares de aquel entonces? Sí, hay dos tipos de antenas, sobre todo las que emitían señales de radar, ¿sí? Y relacionadas pues con las instancias militares de los lugares. Eh, Hay un caso en España donde ocurre un avistamiento en una base que era norteamericana, que tenía una antena de telecomunicación por microondas y de radar en un lugar, pues es una zona pequeña, boscosa del norte de España, que se llama Gorramendi. Y allí, además de que se hizo de que se hizo el avistamiento con testigos en esa base que en ese momento ya estaba eh, dejando de operar, hay el reporte de que sufrió un desperfecto ese ovni y era un plato, bueno, tenía ciertas características especiales, pero era realmente un plato con luces, etcétera. Y el objeto tiene un desperfecto y se supone que no cayó, sino que empieza la caída y luego de alguna manera recupera. Hay voces que señalan que sí cayó. Esa estación, después de pertenecer a los norteamericanos, se convirtió en una antena del Escuadrón de Vigilancia Aérea del Ejército de España. Era la antena o el radar EVA 6, ¿sí? Esta estación de vigilancia aérea o Escuadrón de Vigilancia Aérea 6. Y curiosamente, después de ese incidente, desaparece y derrumban, tiran toda la base. Solo si tú buscas en Google o si haces una búsqueda en Internet, solo quedó la base. Sin embargo, sigue habiendo reportes de que ahí han seguido haciendo avistamientos, incluso hay por ahí un reporte que no progresó mucho de unos chicos que estando de noche por ahí entre la zona, observaron ciertas siluetas, ¿no? Que no se atrevieron a afirmar que eran, pero pues ellos lo que intentaban decir es que ellos vieron figuras eh, de extraterrestres, ¿no? Con todas las letras. Y identificando los lugares donde ha habido avistamientos de naves que caen o de naves caídas, pues en los alrededores ha habido una antena de ese tipo. Entonces, la tendencia es a pensar que ese tipo de antenas que utilizan la comunicación por microondas, ya sea de radar o incluso de telecomunicaciones, causen alguna especie de fallo en cierto tipo de ovnis. No vamos a generalizar, puesto que ahí yo creo que inmensidad de formas de esos objetos, como estamos dándonos cuenta actualmente. Por ejemplo, ahorita que hay una oleada como de cilindros por todo el mundo, volvieron y se están dejando ver así la forma de esferas o de otro tipo,
quizás no correspondiera a la tecnología posible que tengan estos objetos en forma de plato y que se vean afectados. Entonces, la tendencia es a pensar de que, como se ha dicho, que si hay una comunicación con ellos por parte de las altas esferas, probablemente el retiro de esas antenas y la implementación de otro tipo de comunicación haya tenido que ver con el evitar que esos platos caigan, ¿no? Con la interferencia. Entonces, ajá, por el Hay un tema del aspecto interferencia. muy interesante que señalas que en aparte de Roswell, el más conocido, 1947, alrededor de esa área hubo otros estrellamientos. Creo que el de Aztec fue uno de ellos. En El fin, de San Agustín, San ajá, Agustín. Nos sí, estamos refiriendo básicamente al estado de Nuevo México. así es. Y por ahí hay algunos autores que señalan, hay que recordar que ahí hicieron sus pruebas nucleares, pequeñas pruebas nucleares, los americanos antes de tener la totalidad de la bomba atómica desarrollada, que la Exacto. dejaron al Japón poquitas semanas después de que hicieron las primeras pruebas. Entonces hay algunos autores que manifiestan que debido a que hubo el estallamiento, la detonación de esas bombas ahí en el estado de Nuevo México, precisamente atrajeron la atención de estos ovnis o Ujú. WAPs y esto es cuando precisamente entonces se inicia la época moderna de los ovnis porque aquí tengo yo la portada del libro de Jenny Randalls, que es uno de los clásicos de los estrellamientos, y ella nos dice que no fueron los primeros ahí lo que ocurrió en Roswell, sino que ya había habido anteriormente otros estrellamientos, y por ahí como recordarás que yo conocí a esta persona, un ex Ah, agente del Jeff FBI, Bezos. donde hay una carta ahí y fechada por el FBI precisamente semanas después del estrellamiento en donde ellos dicen, sí, ya conocemos esto y son extradimensionales. Entonces, ¿qué me dirías de esta cuestión precisamente de la detonación ahí de las pruebas atómicas que hicieron los norteamericanos y después la tremenda concentración de caídas de estos objetos? Bueno, pues si nos venimos un poco más a la era actual, por ejemplo, cuando estuvo el conflicto en Ucrania hace unos años, hubo muchos avistamientos también sobre todo de platos y pues había amenaza, ¿no? De uso de armas nucleares en ese sitio. Entonces, no es el único. Siempre que ha habido como una conflagración, aunque sea regional, sobre todo en Medio Oriente o en las zonas de la antigua Rusia, con el peligro de que se utilicen artefactos nucleares, aumentan los avistamientos. También con el tema del terremoto en Fukushima bueno, en Japón y la falla y la fractura de la pila de enfriamiento en Fukushima, aumentan los avistamientos. Eso significa que sí debe haber una relación directa entre el aumento de la actividad de energía nuclear o la presencia de energía nuclear por cualquier situación con la presencia de estos objetos voladores no identificados. Y el acercarse a esta zona de pruebas para, para el del proyecto Manhattan y, y el coincidir con que estaba el boom del uso de estas tipos de antenas de telecomunicación o de tecnología de comunicación radar por medio de microondas, pues es muy probable que sí, que haya habido estos UFO crash por el aumento de la presencia debido a la radiación
y por la caída por el efecto de antenas de microondas que fueron también todas retiradas, por cierto. Sí. Entonces, ese punto también es muy interesante, porque si esas antenas fueron retiradas, se podría concluir también, a manera de hipótesis, Ujú. que como ya se retiraron esas antenas, ya los estrellamientos han sido cada vez menos, hubo más en el pasado y ahora ya no hay. Pues lo estamos viendo, ¿no? De realmente de caídas recibimos muy pocas noticias. La última que ha dejado muchas incógnitas, pero que tiene muchos puntos a favor de que sí ocurrió y de que pasaron cosas extrañas ahí, fue en Mague, en Sao Paulo, en Brasil, el año pasado, donde la gente afirma que ahí cayó algo e incluso describen el humo que se levanta después de la explosión y todo, que coincide con un caso muy interesante en Argentina, donde los testigos también señalan que hubo esa levantada, se levanta ese polvo rojizo que después encuentran en el piso y que hasta fue muestreado en Argentina, ¿no? Entonces, es muy probable que se haya ocurrido, pero las causas, pues son muchas. Ahora se señala que son derribados, que son reconocidos como invadiendo el espacio aéreo de los países y como hay misiles siempre apuntando para objetivos que no se identifican ellos mismos o no son reconocidos por obviamente por los radares de vigilancia militar, pues se activan casi automáticamente misiles de defensa y los estén derribando, ¿no? Pero pues son incógnitas que nos dejan por allí. Es posible que no nos enteremos, pero tenemos el caso de esos misiles actuando en Irak, si no me mal recuerdo, incluso hasta en Corea se habla de que hubo eso, ya no ya ni siquiera salen scrambles, o sea, ya los misiles están teledirigidos. A Israel, por ejemplo, lo que sorprende es que se ven los ovnis atravesar la cortina de, ¿cómo le llamas? Su cortina de hierro. Sí. Es que sin ningún problema, o sea, este es el país que tiene así como el sistema de defensa del espacio aéreo más sofisticada del planeta y hay ovnis que entran y salen felices de la vida porque ya sabemos que además estos objetos no son detectados normalmente por los radares, a veces sí, porque si revisamos los expedientes desclasificados del aire, hay una página completa donde hubo trazas en radar de la presencia de objetos que no eran identificados por los controles aéreos comerciales, que no llevaban un BOR, un BOR, y Sí. que sin embargo ahí estuvieron, ¿no? E incluso que como invadían espacio aéreo, se mandaban scrambles Sí. a perseguirlos. A veces uno piensa solo en los casos clásicos que conocemos, ¿no? Como el de La Joya en Perú, como el de Manises, como el de Terán también, del Scramble en Terán, etcétera, uh-huh, Hay sino otro, que hay hay otro muchos aspecto, casos. por último, Sari, en donde también planteada como hipótesis que hubiese una guerra estelar y que aquí en la Tierra y que entre unos y otros y que pues un objeto derribaría a otro objeto y esa es otra de las hipótesis. ¿Qué piensas tú al respecto? Pues yo soy muy precavida para opinar en esos temas, ¿no? O sea, yo entonces diría que están en desventaja aquellos objetos que caen con respecto a los que los atacan, ¿no? No hay evidencias de eso. El día que se pueda grabar con video que eso ocurre, pues lo podemos ya no tener como una hipótesis, sino presumir que existe o incluso pues que tener la evidencia. Mientras tanto,
que haya una guerra intergaláctica abajo. Yo más bien pienso que la guerra por el espacio aéreo, tanto externo como interno, es entre países. Y eso me preocupa más, la verdad. Bien, Sari, ¿tendrías algún otro comentario con respecto a esta posible caída de objetos? ¿Hay algo más que tú tengas desarrollado hipotéticamente? Pues también a veces en las zonas donde hay caída también se sabe que hay campos electromagnéticos alterados. Son a veces zonas que tienen mineral, son zonas de altos minerales, entonces esa sería otra probabilidad, ¿no? Que la caída se dé porque el sistema antigravitacional que deben emplear se funda justamente en el control magnético de Ujú. los campos, pues pueda ser alterado, ¿no? Mm, Si estos objetos son capaces de alterar el campo magnético y magnetizar aviones y desactivar, este, mm, desactivar mecanismos. mecanismos de detonación de bombas nucleares, como ha ocurrido también por Sí. efecto electromagnético, pues no es descabellado pensar que una variación de campo electromagnético, incluso hasta, ¿por qué no?, gravitacional en ciertas zonas del planeta, pues les cause algún desperfecto, ¿no? Sí. Bien, bien, Sari. Muchísimas gracias por esta comunicación, Sari. Esto, te agradezco mucho tus puntos de vista. De nada. Y de mi parte, lo único que me resta es decirte hasta pronto. Hasta pronto, Carlos, un gusto acompañarte. El gusto ha sido mío.